Y es que René, a mí me preocupa cuando leo los informes de la FAO, leo los informes del PNUD, leo los informes del Ministerio de Medio Ambiente, algunos informes incompletos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en base a nuestra realidad. Algunos difieren de los informes internacionales, pero sacando una media de todos los informes, pareciera ser que en los próximos 20 años inicia el colapso de nuestros recursos naturales. Si bien los tenemos degradados en este momento, pareciera ser que vamos iniciando. ¿Por qué? Pareciera ser también que es falta de voluntad en relación a la ejecución de la ley ambiental y pareciera ser falta de voluntad o falta de recursos, pudiera ser, el no implementar las sanciones correspondientes en las áreas naturales protegidas en donde la zona de amortiguamiento está siendo quemada. Y este año hemos subido los incendios forestales en El Salvador 3000% de lo que fueron los años anteriores. Eso quiere decir que efectivamente algo está sucediendo aquí y que no se está controlando estas áreas naturales y se siguen degradando nuestros bosques. Al mismo tiempo, se están utilizando 14 millones de árboles al año para cocinar con leña. Solo para cocinar, no las ladrilleras que ocupan otra cantidad de leña y otros medios que ocupan también leña para poder desarrollar un comercio o un ritmo de vida. ¿Cómo vemos esto en relación al agua y a la agricultura? Porque si vamos buscando agroecología, necesitamos agua, pero no estamos sembrando agua, no estamos generando las acciones para sembrar agua. Entonces, pareciera ser que nos estamos el zapato antes que el pantalón. Y queremos desarrollar agroecología, pero no estamos desarrollando el cuidado o el fomento para la recuperación de nuestros mantos acuíferos. Sí, en esta cuestión que usted acaba de mencionar, yo veo un trasfondo ya demasiado político en el cual ha sido bastante determinante en cuanto a la aplicación y el problema ambiental, ¿verdad? Pero la agroecología lo que hace es ver que los ecosistemas estén en un equilibrio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? La tala de árboles no es algo conveniente para los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad en cuanto a la masa forestal y animal, ¿verdad? Esto no lo vemos nosotros como agroecología que sea tan factible toda la pérdida de esta masa forestal. ¿Por qué? Porque nosotros nos auxiliamos de esa masa forestal y de los animales, ¿verdad? Entonces en nuestros ecosistemas, y más que todo nosotros manejamos como la milpa o nuestra parcela como un ecosistema también bastante importante, ¿verdad? La captación de agua, nosotros hacemos hincapié a las personas o a los agricultores que cosechen su agua. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Que las tuberías, por ejemplo, de los techos, ¿verdad? Recojan todo ese líquido, ¿verdad? La parte esta de acuicultura también es bastante importante porque yo puedo cultivar peces y tener agua como para sembrar regar los cultivos, ¿verdad? Y el aporte de nitrógeno que hace esa agua, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto nosotros mencionamos a las personas que cosechen el agua de esa manera. No obstante, el MAG estima que ha habido irregularidad de lluvias en el 2015, en el 2016 hubo irregularidad, pero no tan pronunciada, y se espera una irregularidad mucho más pronunciada para el año 2017. En base a esta dinámica de patrones cambiantes de lluvia, de lo que teníamos ya establecido como patrones normales, y cambia la dinámica, ¿qué nos recomendás? Sí, acordémonos que esto es obviamente que los patrones de pluviosidad han ido cambiando. Por ejemplo, tenemos la cuestión esto de la lluvia de la 12E, ¿verdad? La 12E vino a repercutir bastante en algunos cultivos, ¿verdad? Y llovió más de lo normal. Acordémonos que son 1800 milímetros, ¿verdad?
actualmente que deberían de caer en la época seca y ya cuando empieza a llover, básicamente. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que esto es una transición, ¿verdad? Entre la época seca y lluviosa, ¿verdad? Entonces, en todo eso, 1800 milímetros de lluvia, ¿verdad? Pero este tipo de fenómenos, ¿verdad? Se viene dando, acordémonos que son básicamente 7 años en el cual el fenómeno del Niño va a estar afectando. Y sí, son informes internacionales los que tú mencionas ahí, que va a haber más problemas en cuanto a ¿verdad? Estos fenómenos de tormentas y de lluvia, ¿verdad? Igual, ¿verdad? La recomendación sería esa, ¿verdad? Nosotros manejamos algunos tipos de estanques en los cuales se puede captar agua, ¿verdad? Más que todo la cosecha ¿verdad? Que se da por la parte esta de las tormentas y todo eso. Según la organización, la Cámara de Pequeños Agricultores Campo, ellos comentan que se ha perdido alrededor de 860,000 quintales de maicillo solo el año pasado, y de frijol se perdieron 480,000 quintales por el problema de las lluvias. Esas pérdidas nos obliga a importar el alimento para poder suplirle a la población. Correcto, sí. Ahora, estas pérdidas de maicillo se dieron por la elevación de la temperatura, que se elevó 1.3 grados de lo que normalmente estamos acostumbrados o estamos acostumbrados a la temperatura y a las siembras. Cuando vemos este cambio de temperatura, vemos que el pulgón del sorgo, el pulgón amarillo, ha venido a proliferarse. ¿Cómo se pretende trabajar el pulgón amarillo dentro de esta dinámica de siembra para este invierno si tenemos un invierno irregular con las temperaturas altas todavía, el pulgón no se ha controlado? Pareciera ser que la producción de granos para este año no va a ser rentable, y mucho menos para los agricultores de pequeña escala que tienen 1 o 2 manzanas y que el costo del quintal ellos de $18, pero se los pagan a 11. Entonces no tiene sentido y van perdiendo la voluntad de sembrar alimentos y van empleándose en la industria y en otros rubros, y estamos perdiendo a nuestros agricultores. Sí, para eso, ¿verdad? Es importante, por ejemplo, ya en otros países se observa lo que ya el mejoramiento de algunas plantas, ¿verdad? Básicamente, en cuanto a las inundaciones, esto sería importante, ¿verdad? En esta parte de agroecología no sería satanizar, digámoslo así, de que en la parte de mejoramiento, trabajar la parte de mejoramiento genético, ¿verdad? Sino que en la parte más que todo de resistencia hacia esos cambios que se van a dar, ¿verdad? Más que todo. Y la cuestión esta del pulgón que atacó básicamente los cultivos de maicillo, ¿verdad? Ver cómo de qué manera se trata la parte de control biológico, ¿verdad? Que actualmente en nuestra universidad estamos tratando de fomentar más que todo, que son algún tipo de hongos fitopatógenos, por ejemplo, que pueden llegar a sustituir algunos agroquímicos, no del todo, ¿verdad? Pero va a ser de una forma gradual. Por ejemplo, algunos controladores biológicos del pulgón, ¿verdad? También, en cuanto a las mariquitas, por ejemplo, ¿verdad? Tirar poblaciones de mariquitas y todo eso para controlar, ¿verdad? No aniquilar, como bien lo decía mi otro compañero, no aniquilar, sino que controlar las poblaciones. Y efectivamente todo esto se viene a ver intervenido por el cambio climático, el cambio de temperatura en los océanos. Bueno, aquí en El Salvador hace como 6 años nos visitó un pingüino de Sudamérica y nos han visitado varios leones marinos. Bueno, ¿sabías que hoy se celebra el Día Mundial de los Pingüinos? René, te invito a que conozcamos más al respecto en nuestra sección de especies únicas. ¿Sabías que cada 25 de abril se celebra el Día Mundial del Pingüino?
Es por eso que se convierte en nuestra especie única de hoy. Estas aves marinas no voladoras ofrecen a los investigadores una indispensable referencia para evaluar la situación de su hábitat. Se conoce que las 2/3 partes de las 18 especies de pingüinos del planeta, de los Galápagos hasta la Antártida, están desapareciendo. Los pingüinos de la Antártida son particularmente vulnerables al cambio climático, porque la pérdida de hielo marino afecta a su hábitat y porque el calentamiento del agua influye en la abundancia de sus alimentos. También están amenazados por la sobrepesca de los crustáceos de los que se alimentan, así como por la contaminación y la degradación de sus lugares de reproducción. Según la lista roja de las especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, solamente 2 tipos de pingüinos están logrando incrementar su número. Bueno, todo esto del cambio climático nos descontrola los ecosistemas. Cuando tenemos un descontrol de los ecosistemas, considerando que los ecosistemas naturales nos proveen un servicio ambiental, y vemos que los ecosistemas naturales empiezan a degradarse, ¿cómo considerarías el manejo de plagas en un proceso agroecológico cuando tenemos desbalanceados o se espera que los ecosistemas se empiecen a desbalancear aún más en los próximos años? Sí, de esa forma, como ya lo decía anteriormente, nosotros como trabajadores, más que todo en la tierra, ¿verdad? Estamos tratando de que los agricultores vean más que todo su parcela como un agroecosistema y como un sistema, como repetía, ¿verdad? Para poder controlar de esa manera, más que todo las plagas. Obviamente, si nosotros destruimos a nivel micro, ¿verdad? Vamos a tener un problema bastante macro, en este caso del problema del cambio climático, ¿verdad? Entonces son las interrelaciones ecosistema y animales, por ejemplo, que nosotros le estamos implantando a la sociedad, por ejemplo, ¿verdad? Que su parcela la vean, ¿verdad? Como algo donde existe vida, por ejemplo, ¿verdad? No es de aplicar todo este tipo de agroquímicos, por ejemplo, así por así, sino que de verificar todavía qué es lo benéfico. Porque, por ejemplo, actualmente todavía existen agricultores que utilizan agroquímicos de una forma indiscriminada, ¿verdad? Entonces allí básicamente nos están afectando los organismos benéficos de nuestra parcela, básicamente. En algún momento se hablaba sobre hacer las dos modalidades, sembrar con agroquímicos y sembrar de forma agroecológica. ¿Ve factible esto? Me pareciera que no se pueden unir ambas técnicas. ¿Es posible hacerlo? Realmente no se puede, ¿verdad? Porque nosotros estamos tratando de cuidar los organismos benéficos más que todo en el suelo, ¿verdad? Más que todo en la planta también, ¿verdad? Porque dentro de toda la fisiología de la planta, desde la raíz hasta la parte alta de la planta, allí conviven muchos organismos que son benéficos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo afecto? Si yo utilizo los agroquímicos por ejemplo, en mi parcela, yo estoy afectando tal vez al agricultor que está trabajando bien el proceso de su tierra y su suelo. Y es lo que muchos se han quejado con el uso de glifosato. Que los cañales riegan el glifosato y luego les afecta a los cultivos a estos pequeños agricultores que tienen sus parcelas aledañas a la siembra de caña. Y eso les está afectando su siembra. Ajá, entonces ahí va, ¿verdad? Por ejemplo, el hedonal, ¿verdad? Algunos madurantes que todavía utilizan por medio de avionetas, ¿verdad? Que se supone que supuestamente solo a la caña, ¿verdad? Pero al final afecta a todos los alrededores, que son donde están los otros agroecosistemas, digámoslo así, que son donde están los agricultores propiamente dicho. Algo bien interesante es que la FAO y el Ministerio de Agricultura y Ganadería
comentan que el 62% de los municipios de El Salvador están en la franja de sequía extrema y el 33% de los municipios están en la franja de sequía baja. Eso quiere decir que más del 90% de los municipios de El Salvador están dentro de la faja de sequía, unos en la franja de sequía alta y otros en la franja de sequía baja. Me parece que es alto, es casi todo el país el que se va a ver envuelto en esta sequía y pareciera ser que no estamos haciendo todavía los procesos en las comunidades y a nivel rural para poder adaptarnos a esta sequía. No sé cómo lo ves tú desde el punto de vista agroecológico y biológico. Sí, este problema de, ¿verdad?, problema de lluvia o de certificación se viene dando también desde hace tiempo, la zona oriental, ¿verdad? Yo anduve trabajando y anduve haciendo unos estudios sobre la parte de desertificación y sequía, ¿verdad? Por esos lados y ¿verdad? Se puede observar, ¿verdad? El aceleramiento de esa problemática actual, ¿verdad? Entonces, todavía incluso existe nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra institución, la Universidad Luterana y otras instituciones que se han observado, ¿verdad? Están trabajando para eso, para la parte de purificación, por ejemplo, ¿verdad? Y si no, nos tocaría también, ¿verdad?, verificar otro tipo de sistemas, por ejemplo, Israel, ¿verdad? Israel ha logrado de su sistema desértico, ¿verdad?, hacer, por ejemplo, irrigaciones, por ejemplo, en su producción, ¿verdad? Entonces, tomar ese tipo de sistemas que nos pueden sacar de este O sea, implementar tecnología que no la hemos implementado adecuadamente. ¿Cómo concluimos? El programa ya casi llega a su fin. René, ¿cómo concluimos el tema de la agroecología y la sostenibilidad social en base a la recuperación? Porque no podemos hablar ya de conservación, sino de recuperación de nuestros recursos naturales. Sí, la agroecología, ¿verdad?, recoge la parte ecológica y agronómica.